Fría y descarnada, abrazará su brazo huesudo a mi brazo, como quien aguarda de mí un beso. Y así, fría y decidida, sabiéndose con derecho a mí abrazada, caminaremos a través de una calle sombría, húmeda. Tal vez sea una de esas callejuelas estrechas del viejo París. Pero yo no la deseo. No quiero ese osario tenebroso que a mí se abraza, y como una tabla de salvación pensaré en tus ojos, en la sonrisa que irradiaba la negrura insondable de tus ojos. Sin saber si me has olvidado, si deambulas ya otras veredas, si tejiendo no sé qué manto a la vera del camino aún me aguardas. Y entonces caerá la tarde con sus musgos sombríos, mientras camino abandonado, torpe conmigo mismo, por esas viejas callejuelas de París, de tan oscura compañera acompañado. Gracias, Leonor. Ella es Leonor Recife, actriz. Bienvenido a una nueva sesión de El Tercer Piso de Librería Proteo, que, como ya saben ustedes, es el nombre, este espacio físico, la tercera planta, como antes le decía Luis Torremocha. No le llamamos tercera planta porque entonces parece que vamos a hacer diálisis, cosa que hacía Leonor cuando se dedicaba a la enfermería, o que vas a comprar alguna oportunidad en Caballero, en Cro. Es el tercer piso de Librería Proteo y, por tanto, es el nombre de este proyecto que se me dio a bien encargar desde el Consejo de Proteo después del incendio, para intentar revitalizar un poco la actividad en la librería más emblemática, más antigua, más premiada de Málaga, ya cerca de los 55 años de existencia, y que, como saben ustedes, ha sido un referente en la cultura. Mi nombre es Héctor Márquez, soy periodista cultural, eso que llaman ahora gestor cultural, y organizo historia, y sobre todo lo que me gusta es poner en contacto a la gente con las cosas que a mí me apasionan y entiendo que siempre le apasionan a los demás. El tercer piso es el espacio donde nos reunimos con una serie de autores, editoriales, en torno a los libros, en torno a las propias historias de los escritores, en torno a la lectura, para intentar establecer una pequeña comunidad. Hoy tenemos con nosotros el primer poemario publicado de un autor que no es novel, es decir, ya ha escrito en varias ocasiones y ha publicado varias novelas, al que creo que todos conocen ustedes muy bien, y yo es la primera vez que nos conocemos, José Fabio Rivas, que, como decía en la promoción, José Fabio Rivas es probablemente, y ha sido durante varias décadas, la persona que más ha sabido de la salud mental de esta ciudad y de su provincia, y también de la general. Pero que detrás de todo eso siempre ha habido un escritor, y que hace poco pues se ha revelado el año pasado como el premio Ateneo Universidad de Málaga de Poesía, con este poemario, Como brota el romero en el páramo yerto. Lo primero que hemos escuchado es el poema que abre este libro, que, como han escuchado, llegará la muerte y no tendrá tu ojo. Es una cita clarísima al poema de Cesare Pavese, de Vendrá la muerte y tendrá tu ojo, como ustedes ya conocen. Es un libro pequeño, pero denso. Pequeño no solo digo por el tamaño, sino pero es zumo poético, y sobre todo es un libro que exige que un lector que no sea complaciente y que no quiera escuchar o taparse los oídos ante lo que se le avecina. Es la historia del poeta, que se enfrenta claramente a
digamos, la última época de su vida, y en esa última época de su vida pues se le ven constantemente los ojos a la muerte, se enfrenta con la melancolía, con las pérdidas, y se enfrenta además dentro de un paisaje que cuando no es yermo es un contexto, es un escenario absolutamente natural y como de, no digamos de apocalipsis, pero sí de absoluta soledad y mucho silencio. Estamos viendo a un poeta, un escritor que se enfrenta, digamos, a las grandes preguntas: ¿quién soy y a dónde voy? ¿Para qué la vida? ¿Para qué la muerte? Y va haciendo repaso a lo largo de su vida con las cosas que más se anhelan, se añoran, para intentar entender un poco el significado, ¿no?, de todo eso. Evidentemente hay una presencia de pérdida, de amor perdido, de personas, de imágenes a las cuales se le echa de menos. Se nota mucho esa relación con la melancolía, con la falta sobre todo de un determinado afecto, la piel, la mujer en este caso. No hay ninguna referencia, o yo no la sé, es decir, yo la desconozco, a, digamos, a elementos biográficos, por lo menos explícitos, pero sí está lleno todo, digamos, de una profunda herida, no digo, pero sí un profundo dolor personal y existencial. Sin embargo, ¿termina bien, termina mal? Bueno, eso lo tendrán que saber ustedes, que les voy a pedir que se compren el libro, porque esto es una librería, y les recuerdo que vivimos de los libros, los autores también, pues tú no creo, porque tú tendrás una buena jubilación, bueno, que para eso has trabajado muchísimo, corrientilla. Pero el editor también, que aquí los editores, la mayoría de los escritores y las librerías somos todos unos enmayados, esa es la realidad. Ahora, con una categoría. El caché. Un caché. Bueno, José Fabio, a mí lo primero que me interesaría saber es qué lugar ha ocupado la poesía a lo largo de tu historia de la escritura y qué relación mantienes tú con la escritura, si es algo, digamos, muy desde el origen tuyo y cómo fue ponerte a escribir. ¿Y cómo ha sido después de varias novelas y algún ensayo y columnas que también escribes? Has estado escribiendo durante bastante tiempo en periódicos de Málaga. ¿Qué lugar ocupa? ¿Por qué ahora la poesía? ¿Este libro es de ahora? En fin, te dejo que te explayas. Bueno, ¿está conectado? Sí. Yo creo que sí, ¿no? Vale. Bueno, en primer lugar, por supuesto, agradecerte la invitación a este tu espacio, ¿no? Y bueno... no sé si me lo pongo así como daleado, me coge mejor, ¿no? Espérate, vale. Que te vamos a subir un poco. Entre que yo tiendo a proyectar la voz y tú hablas bajito, ya me he dado cuenta. Es una trampa lo de hablar bajito. Digo, aunque no sea la pregunta, es mejor comenzar a hablar bajito, claro. Atraes la atención y a la par tú te relajas. También, y cuando ya está la gente con la atención... Esos son trucos de psiquiatra, claramente. Truco de artista. De artista. De tal. Entonces, bueno, a la serie de preguntas. Pero antes de entrar en las preguntas que ha hecho, yo sí quisiera hacer por lo menos un par de matizaciones. Tú hablas. La primera, hombre, una cosa que resulta un poco como poco pretenciosa. Eso que ha dicho de el que más sabe de psiquiatra. Hay que vender la burra un poco. Ya, pero como yo ya estoy jubilado y ya no tengo en ese sentido ninguna burra que vender, digo, bueno, pues me coloco en mi sitio. Quiero decir, soy una persona que ha dedicado toda su vida profesional con un amor enorme, una entrega enorme a la salud mental. Desde un punto de vista profesional no he tenido ninguna actividad paralela. Esa ha sido la pública y por lo tanto eso sí lo reivindico. Ahora que sea el que más me parecería, ya digo, como poco una pedantería. Y en segundo lugar, otra cosa, tal, dice el autor se enfrenta en la última etapa de su vida a los grandes enigmas o a lo de la muerte. Tampoco es cierto. No, radicalmente falso. Y además una falacia. Y te voy a decir por qué.
Yo siempre he tenido desde pequeño la vivencia, y eso me ha servido mucho, y puede ser una de las claves de mi entrada en la escritura. Yo me considero que yo soy letra, estoy hecho de letra, me he constituido con letra y metáfora a partir de una realidad que yo desde pequeño la tenía clara, que es: yo estoy muerto. A partir de ahí, viva la vida. Vale. Por lo tanto, eso de que en la última etapa de su vida, ¿quién te dice a ti que es la última etapa de mi vida? Bueno, hombre, la primera no es. A ver, esto es por una cuestión No, estadística. sí, pero es tramposa Vale. y sirve para calmar. Si te pincho un poco, te digo, sirve para calmar a los pusilánimes, pero bueno, sirve para calmar a los jóvenes, a los más jóvenes. Eso, ahí estamos de acuerdo. ¿Por qué? Ya digo, eso de la última etapa. Toda mi vida está llena de etapas, igual que la de todo el mundo. Claro. La infancia, la adolescencia, la época del bachiller, la universidad, la especialidad, la mili, mi vida familiar, todo han sido etapas, y cada una están llenas de cosas que me llenan y de otras cosas que me llenan menos, ¿no? Pero etapas. Y ahora estoy, desde hace unos años, en una nueva etapa, Vale. Ya llegarán otras nuevas. Por eso digo que eso, en fin, es una visión de los jóvenes, como dicen, bueno, tiene cierta edad, pues ya está en la última etapa de su vida. Y digo presuntuosa, porque además, ¿quién te dice que tú no estás más cerca que yo de tu última etapa? En eso estamos de acuerdo, ¿eh? En eso estamos de acuerdo, y probablemente sea así, ¿eh? Que nadie cante victoria. Pero a mí no me llame joven, ¿eh? Bueno, no, alguien. eso no me lo dice usted en la calle, como ¿Qué tal? que Bueno, ya aquí todo. que nadie cante victoria, aunque de tal, ¿eh? La muerte tiene una virtud. Quiere Es democrática eso sí. y ciega. Y el que se cree más joven, más fuerte, más tal, lo que quiera, sale a la puerta, le cae una maceta. Por eso yo no Yo- salgo a las puertas. Tal. Perdón, los sitios donde hay macetero. tal, Ya no Perdón. conduzco ni hago esas cosas, es decir, yo ya, claro, pero eso lo llevo tal, haciendo desde chico. tal, sí, sí. Estamos de acuerdo, Un y estamos de momento, acuerdo. un momento. Perdón, Es que quería hacer un inciso. hágalo. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Fabio, pero yo creo que todo el mundo está en la última época de su vida. Claro. Tenga la edad que tenga. Estoy totalmente de acuerdo. Ya está, era solo ese inciso. Brindo por Leonor. Exacto, exacto. Bien, lo tenemos que vender de alguna manera. Desde cuando y chico hazlo. puse los pies sobre la muerte y dije, a partir de ahí, pues estoy Ok, en la última etapa. esa conciencia es una conciencia, digamos, Yo era un niño enfermizo, ontológica. enfermizo. Ah, bien. Ok. Esa es la razón, digamos, por la que... Bueno, la explicación que yo me doy. Tú la muerte la has visto cerquita. Creía que me podía morir. Vale. Pero lo creías porque no, sí. porque era un niño enfermizo. En Vale. fin, no te voy a contar mis penas, ¿no? No, pero... Estamos aquí, pero Siéntese usted en el diván ahora. Claro, no, tal, pero que sí, que es algo. Y en ese mundo, en un pueblo pequeñito de la Sarquía, en Algarrobo, año 1952, y a partir de ahí, quiero decir, el recurso, tal vez el mejor recurso, digamos, sobre el que asentar los pies, los cuales se asientan sobre la muerte, es la lectura y la escritura de aquel tiempo. Y para mí eso me constituyó. Yo leía hasta los prospectos de medicina que me tomaba, pero además no es sino que me los leía a falta de otra cosa que leer lo que fuera. Hay un placer en la lectura, aunque en principio no captes el sentido de lo que estás leyendo. Ajá. El placer de la letra, del discurso, de captarlo. Sí, en algún poema además habla precisamente de eso. Te hacen la pregunta como poeta de ¿qué harán esas letras cuando solas se queden? Ahí, porque Y están. Están ahí, es decir, como con una especie de símbolos que tienen sí. vida más allá, Claro. por esa capacidad significante que tienen. Claro. Y eso ha sido, digamos, el paraíso donde tu jardín real de infancia. Mi Edén. Que sí se nota en general lo que hay, porque incluso cuando hace remembranza de tiempos pasados, de cuerpos perdidos, de historias que sucedieron, de deseos, de amores, de pieles,
que ya no están en ese momento, siempre da la sensación que lo estás haciendo desde eso, desde un páramo yerto, desde un espacio casi metafísico donde lo que más hay es silencio. Pero que brota el romero. Exactamente. Eso siempre lo estás poniendo. Lo que sí quería saber yo, todos estos poemas, antes has dicho y has precisado, más allá de la relación que tú quieras tener sobre si es última, penúltima, Sí, antepenúltima y lo que dure la última etapa, ¿todos estos poemas son escritos recientemente? No. Vale. Igual que esto tengo bastante más. Vale. ¿Desde cuándo? Pues yo recuerdo con 7 años con el Muero, ¿por qué no muero? Tan alta vida espero. Que Sí. pues Vivo sin vivir en mí. dándole variaciones, haciendo variaciones poéticas con con ese poema que me impresionaba, ¿no? Digo, jolín, tan larga vida espero que muero, ¿por qué no muero? Ya tienes que esperar, bueno, en fin, larga y gozosa vida, ¿no? Para desear de ese modo la muerte, ¿no? Desde siempre, igual que la escritura desde siempre. ¿Qué pasa, hombre? Por supuesto, como va pasando el tiempo, vas tirando cantidad de cosas porque no te convencen para nada, otras las recupera y cambias, le quitas, le pones tal y le encuentras una nueva estructura, una nueva música o lo que tal, y esto es solo una selección. Y dije, bueno, puesto que va a ser una selección, que tenga una cierta unidad temática, ¿no? Por eso lo de la muerte y el mar y los cuerpos, ¿no? Digamos ahí. O sea, que aquí hay Que no muchos todos mis años, poemas muchos son años de muerte, de claro. tal y cual. Él era a lo que quería llegar. Un plomizo mortecino para nada. Con respecto a eso, y volviendo, digamos, al espacio del niño enfermizo que encontraba en la escritura y en la lectura su patio de recreo, ¿tú vivías en una familia donde hubiese mucho acceso a los libros? Ninguna. Ninguna. En mi pueblo, yo creo que en ningún sitio de mi pueblo había acceso a la... te estoy hablando de los años 50. 50. ¿Había biblioteca, por ejemplo? ¿Qué Allí? va? ¿Qué Nada, dices? claro. ¿En qué país has vivido? En un pueblo cuando yo era chico, de unos 3.000 habitantes, ni biblioteca, ni nada. Los libros del cole, bueno, no sé si os acordáis, el que sea más o menos de mi edad, el Catón, que me parecía maravilloso, y hay que tener ganas de leer y ganas de fascinarse para parecerte, pero los libros de formación del espíritu nacional, Claro. aquello me parecía un lujo, una aventura sumergida. Hasta el papel todavía sería yo capaz de, si me lo encuentro, el olor del papel. El olor del papel. Sí, de esos libros. Era una cosa magnífica esos libros. Estaban henchidos de eso, de formación del espíritu nacional, por supuesto. ¿Quién te enseñó a leer a ti? ¿Lo recuerdas? Yo creo que en realidad, bueno, en la escuela, por supuesto. Bueno, en la escuela, claro. Pero yo Autodidacta, ¿no? recuerdo que esto te ponía las letras, la B con la A, mamá me ama, yo amo a mi mamá, en fin, esta historia. Pero recuerdo que al tercer o cuarto día de escuela, eso me acuerdo perfectamente, y cada día te ponía, si lo superabas al día Te iban siguiente, más adelante y te pasabas a regalaban otra la plastilina. Exactamente. Y como Claro. a mí no me regalaban nada. Bueno, te En mi prestaban tiempo un ratito. no había estos señuelos de plastilina ni, Sí, es verdad. ni de tal. Pero sí, el que recuerdo que alguna vez tropecé con alguna letra porque me parecía que era lo correcto tropezar para que el maestro tuviera sentido. Pero que yo sabía Claro. todo eso. Eso sí lo recuerdo, decir, bueno, lo lógico es que donde pone mamá me ama, yo diga mí, qué sé yo, ¿no? Pero como un reconocimiento, porque yo, si este hombre está aquí será para algo. O sea que también empezaste a ser consciente rápidamente que ibas más rápido que el resto de los niños.
Sí. Esto sí es una pedantería, pero sí. Pero sí, Con- no, una con- pedantería, una bueno, realidad. y Una además realidad. con bastante más tal. Y claro, eso es complicado. ¿Tuviste, digamos, algún amigo mayor o algún maestro, alguien que de pronto se diera cuenta de tu precocidad y Pues sí, y recuerdo te guiase de alguna manera? una maestra. Una maestra. No es que me guiase, sino que de pronto recuerdo un día en verano, de madrugada, yo tendría 6 años, 7, mi padre, comentándole a mi madre, me ha dicho, doña Dolores, que el niño es listísimo. Y yo digo, hostia, esto de que lo diga doña Dolores, en fin, eso sí me acuerdo perfectamente. ¿Tenías más hermanos? En total somos 4. 4 hermanos. Yo soy el segundo y por lo tanto soy ¿Y tus más padres sí peleón. Soy tenían peleón. formación? No, que va, nada. para nada, para nada. Para nada. Yo me he tenido que buscar mis maestros. Claro. Yo me he tenido que buscar mis padres. Oye, y ese, disculpa que te pregunte, pero a mí me parece que conociendo al ser humano que hay detrás del autor entendemos después mucho más por qué escribe como escribe y por qué escribe lo que escribe. Cuando tú vas descubriendo que, digamos, en tu casa, en el hogar, no está aquello que anhelas, ¿qué relación empiezas a mantener con tus padres, con tu familia, que no te van a dar eso? ¿Eres lo suficientemente sereno desde el principio para decir, vale, mis padres me otorgan eso, lo otro lo buscaré donde Pero sea? un niño se plantea, en general, que lo que tiene, digo un niño con 3, 4, Sí, 5 sí. añitos, Sí, sí. que lo que tiene y vivencia, así es el mundo. Claro. Y no se plantea de que hay un mundo paralelo, el mundo es así. Yo recuerdo la primera vez que vi cortar, en mi pueblo había a la entrada un par de eucaliptos enormes, ¿no? Entonces un día, y los cortaron el eucalipto, en fin. No me lo creía, porque el mundo estaba con ese eucalipto. ¿Y cómo se podía cambiar el mundo radicalmente a alguien que llega, ¡plá!, y corta el eucalipto? Era como un pecado, como un atentado a la naturaleza. En fin, quiero decir que para un niño las cosas son y están bien como son. Tal y como son. Ya está. Ese mundo está Claro, bien y hecho, ese era mi mundo y está bien hecho y punto. Hombre, en algún momento, por supuesto, ya con más razón y con más norte, se plantea uno, pues eso, que se tiene que buscar otros referentes, se tiene que buscar tal. Yo siempre me he ido buscando referentes. Con la mayoría de los referentes he terminado, por eso de que yo me hice padre de mí mismo, enfrentándome, yo creo que con todos, enfrentándome, y sobre la base de un gran cariño y un reconocimiento, ¿eh? Lo que pasa es que no sé hasta qué medida el otro lo ha entendido, ¿no? Pero yo siempre he tenido que matar al padre, siempre. Sí. Para poder seguir normalmente creciendo. Exactamente. Y ahí pienso uno, cuando uno mata al padre, si lo hace muy temprano, Yo lo hice temprano. a veces tiene dificultades dentro de un mundo normatizado, lleno de padres o de autoridades que quieren ocupar y de culpa ese y lugar, de ¿no? sentimientos de Claro. tal, quiere decir que las cosas no son fáciles, ¿no? Pero hay cosas que hay que hacerlas, claro, hay que matar al padre en el momento justo, ¿eh? Oye, O un poquito antes que el momento Y justo. te dedicas a la psiquiatría, porque ya evidentemente ya es una decisión un poco más adulta, Sí, o por lo menos tardo-juvenil. Sí, sí. ¿Cuándo decides en un momento Pues determinado? mira, exactamente con 14 años leí Psicopatología de la vida cotidiana de Freud. Vale. Y después los 3 tomitos de Alianza de la interpretación de los De la sueños. interpretación de los sueños. Creo que tenía 14 años. Aquello me pareció algo increíble. Que la vida cotidiana estuviera llena, tuviera una dinámica paralela, distinta de la que uno Que era creía. invisible, Que era que la invisible, guiaba. pero además tenía su lógica Claro. y su efecto. Aquello me parecía un mundo increíble, ¿eh? Y no fue a raíz porque con diferencias evidentemente, a mí cuando era pequeñito me pasó una cosa parecida también. Como yo sí tenía acceso a las librerías, porque mis padres tenían una editorial, entonces yo desde los 3 años estoy pisando librerías y llevando libros y teniendo un acceso
privilegiado del niño que leía y se llevaba. Pero en mi caso fueron los sueños. Fue el descubrimiento que existía algo paralelo que un día recuerdas o te despiertas en medio de uno y descubres que eso hay señores que lo han interpretado y que te cuentan una historia fascinante. Sí. Y en tu caso, el sueño, en el momento, ¿recuerdas cuando el sueño se aparece o tú eres consciente de qué es esto que sucede cuando cierro los ojos o cuando me levanto? Tal vez, supongo que si me fascinó el libro de Freud, Claro. era porque de algún modo me había preguntado, Algo al de menos eso. conscientemente, Claro. sobre el asunto. ¿Qué significa esta vida onírica, no? O esta vida paralela, ¿no? Que después el sueño para mí tiene una importancia enorme. En realidad el sueño, los sueños, Los sueños. y el sueño también como espacio de descanso y espacio de tal, pero bueno, de lo que estamos hablando es de los sueños, una importancia enorme. No solo como fuente de inspiración, digamos, poética, o para una novela, en fin, para lo que sea, o para una idea que te surge, sino para un replantearme constante sobre, digamos, mi situación en la vida, ¿no? Ujú. Los sueños hablan contigo, tú hablas con ellos. ¿Cierto? Los sueños es tu realidad, por eso es tu verdad, tu realidad paralela, dicha, que fluye en un, digamos, lenguaje primigenio o en un protolenguaje, Sí. sería mejor la expresión, que tú lo haces, lo vivencias con imágenes y tal, pero eso está continuamente fluyendo. La mente con todo lo que nos llega, todo el tipo de percepción interna y externa, está continuamente, digamos, fluyendo. Te duermes y ese fluir sigue. Esos son los sueños. Los sueños es la misma vida que el despierto, no es que tal. Lo que pasa es que cuando estás dormido tiene, por eso de que tiene cortada la conciencia, digamos, el acceso a la conciencia, pues lo inconsciente, ese mundo te fluye. Ese mundo es el que más cerca está de lo que a ti te importa y te interesa. Exactamente. Para tu vida personal, pero incluso para tu supervivencia. Fíjate en tus sueños. Estoy de acuerdo. Porque ellos son sabios. Esto me interesa bastante, no todos los días tengo la suerte de hablar con un psiquiatra que además le interesan estas cosas. Recuerdo haber preguntado, no sé si era el bisnieto o el sobrino bisnieto de Freud, una vez que vino a la térmica sobre el tema de los sueños, y a mí que me interesó con el tiempo mucho más Jung, con toda la idea de esa especie de mundo, de espacio simbólico al que todos podemos acceder, que es un espacio de no tiempo, y de distintas categorías de sueños. Él lo tumbaba y decía, todo es una chorrada, no hay sueños no sé cuánto, todo está hecho como una especie de construcción subconsciente a partir de deseos, traumas, etcétera, etcétera. Claro, tú eres poeta y ya sabiendo todo eso que tú hablas, aquí intentando... Todo el mundo es poeta. Todo el mundo es poeta, estamos de acuerdo. En la medida en que hay una especie de conexión Todo el mundo, con ese mundo simbólico y porque sagrado. la poesía te fluye. Claro. Lo único que necesita es cierto oído, cierta mirada o cierta conciencia libre de prejuicio, una conciencia infantil, juguetona, que sea capaz de ponerle oído a eso que le fluye a todo el mundo. Por eso todo el mundo escribe poemas. Claro. ¿No? Todos los poemas son poemas de amor. Todos. Bien. Y por lo Y tanto todo el es mundo héroe y tánato en ese sentido. Claro, Quiero decir. los psiquiatras decimos que todos los delirios son de persecución o son también de persecución, Vale. ¿vale? Pues de igual modo, todos los poemas son de amor o son también de amor, sin duda. Abre uno, sí, todo. Aquí hay una cosa muy interesante, que la presencia de la muerte, yo hablaba con Leonor, Sí, sí. que me decía, mucha muerte aquí. Y digo, sí, pero no está... Como en celebración de la vida. Exactamente.
Y además con la idea constante de eterno retorno al cual te refieres explícitamente en algún momento y evidentemente se nota que no es la obra de alguien a quien le da yuyu y hace así, cierra los ojos, de todo. O sea, Cuando llegue la hora la cogeré, pero la abrazaré, bueno. y además hay Llegó una mi idea hora, muy, llegó mi muy hora ontológica y de en paz, pertenencia en paz, que no- a la natura entera. Es Sí, decir, sí. porque ese es el paisaje. Cuando uno ve el paisaje, que además es muy explícito en tu caso, por eso decía también ese elemento onírico, está en muchos casos. Tenemos un poema que yo no sé si lo habéis seleccionado, porque... Ah, no, si lo acabamos de leer, claro, donde aparece que es casi de las pocas referencias que tú haces a un elemento urbano. Pero aparece como aparecen en los sueños, eso que está en medio de un campo Es que era un y le das sueño. la vuelta, Era es un un sueño. sueño. O sea, tú tienes clarísimo además que todo esto, de alguna manera, está nutrido por ese espacio onírico. Ese poema en concreto, En concreto fue un sueño. por eso de coger París, no es porque tal, es que estaba en París en ese momento con mi hija, vaya, tal, y un sueño tal, y en fin. Ese. Vamos a dar, porque claro, yo estoy engolfado con esta posibilidad de estar hablando de lo onírico contigo, pero no sé si estoy aburriendo al personal porque diga, oye, sal de ahí, de ese bucle, y hablemos de más cosas más cercanas. Pero bueno, ustedes también sueñan, supongo, ¿no? Les recuerdo también que, aunque nos vean aquí como si no estuvieran, sabemos que están, y esto está abierto a que cualquiera diga, oiga, que yo participo y tenemos aquí unos micrófonos, y además nos gustaría que así sea. ¿Cómo se te ocurre en un momento determinado esto que formaba parte de muchos años de producción? Supongo que estaba en el cajón de los poemas. Decir, bueno, los voy a sacar, me voy a presentar. ¿Te convence alguien? No. ¿O tú mismo dices? Yo mismo. Simplemente que tenía más tiempo. Vale. Me había jubilado y por lo tanto podía dedicarle, antes me dedicaba más, además de la profesión y tal, digamos, a la lectura y a la escritura, otro tipo de escritura, Claro. tanto ensayo como novela. Y bueno, como tenía más tiempo, pues amplío la extensión de intereses, digamos, de algo que ya tenía y que sigo teniendo y que sigo escribiendo, ¿no? Y presentarte un premio, ¿para qué? Como para obligarte a ti mismo a que esto sea ya tangible. Eso por un lado. Y por Ajá. otro lado también dice, bueno, tú escribes. Yo he leído tanta novela Claro. que sí puedo tener cierta visión objetiva sobre mi propia escritura, digamos, narrativa. ¿Vale? Me puede gustar más menos, no, por supuesto me puedo equivocar y de hecho seguro que me equivoco en la valoración, pero sobre lo poético, gran incógnita. Y la primera de todas, pero esto es poesía, ¿Ya? esto está, bueno, pues entremos un poco en el juego ese y vi la historia esta del Ateneo y digo, bueno, pues voy a así. Una vez que Por te tener pones- un poco la medida, Sí. un espejo que de algún modo digo, bueno, a ver qué me dice el espejo. Y hay algunos compañeros tuyos que ya te conocían, o amigos. ¿Tienes muchos amigos escritores o no muchos? No, son muy pedantes, no. Yo ya en ese sentido ya tengo bastante Más conmigo. pedantes que los psiquiatras. No, los pedantes, los ¿Los psiquiatras no son pedantes? No. ¿Cómo En serían general, los psiquiatras? Si hubiera que hacerle... Si existe una especie de retrato robot Ya, del ya, ya. psiquiatra. no es la pedantería, tal vez el sentimiento de demasiado conforme con su propio saber, ¿no? Como si su propio saber, el psiquiatra a veces está muy revestido de Una cierta vanidad del saber, ¿no? Ujú. Y un saber que echa, y cada vez lo veo más, que hace aguas por muchos lados. Pero parece que tú, por lo que estás contando y por lo que se revela, no parece ser una persona categórica, sino una persona que se está haciendo preguntas constantemente, aunque evidentemente en ese proceso algo se va aprendiendo Sí, sí. directamente. Pero en ese sentido no parece un psiquiatra atípico dentro de
No, del yo retrato creo robot. que nunca he tenido ningún interés en ser un psiquiatra típico. Yo me formé con don Carlos Castilla del Pino y de él aprendí muchas cosas y nos peleamos y rompimos la relación y la volvimos a retomar, ¿no? Ya digo, yo siempre he matado hasta don Carlos y tengo que reconocer que él me volvió a tal una vez que lo hube matado, ¿no? Y pues, por lo cual está bien. Que no recuerdo la pregunta. No. ¿Para qué voy a decir? Esto es de primero de psicología, eso lo Pues aprendí yo hasta con las películas. Claro. Ahí ya tenía un lazo lingüe donde Ay. donde el psiquiatra Ha ya... sido, el que don Carlos me retomara después de haberlo matado. Yo Bien. creo que me ha dejado un poco Porque tal, además entonces, yo pienso que eso del padre, porque uno siempre termina siendo padre. ¿Tú eres padre también? Sí. Cuando uno se ve en el otro lugar, no le pide a su hijo, oye, hay un momento que dice, si tú no te lo cargas, te regalo yo la pistola, pero libérame también del peso. Bueno, ya te van liberando poco a poco. y además, yo creo que es totalmente distinta, creo yo, ¿eh? La relación padre-hijo, ¿Qué hijo-padre? La hijo-padre, que es la que yo tal, pero ahora ya desde hace muchos años tengo la relación padre-hijo y es una relación Completamente diferente. distinta. Y los hijos deberían de saber cuál es esa tal, porque la verdad es que la relación de los padres está llena de grandeza, de desprendimiento, realmente de importarte poco otra cosa que no. O sea, pero, en fin, tú ya antes has matado 50 veces a tu padre y tal, pues ya está hecho. Ya que hablamos tanto de psicología, de mitos, este libro está lleno de mitos. Sí, Está lleno de referencias también literarias. Aquí tenemos a Narciso, tenemos a Edipo, tenemos a Ulises. Quiero decir, aquí hay también un compendio, digamos, de símbolos clásicos, junguianos en ese sentido, freudianos también. ¿En qué medida la poesía, en esto que antes hablamos, es, digamos, el territorio dentro de lo que llamaríamos la vigilia más cercano a ese espacio del mundo subconsciente que nos conecta, que no se sabe qué espacio? Si lo sabes, yo estaría encantado de que tú me lo contaras. Nos conecta con nuestra verdad. Ajá. Sin duda. ¿Y en qué momento te conecta? Primero, no lo esperas. Pero hay un momento, generalmente de quietud o de, en fin, o a lo mejor un sueño, ¿no? Donde a tu conciencia le llega un trocito de esa verdad, ¿no? Uh-huh. Es lo que dicen algunos, ¿no? Que que un poema, el primer verso lo pone Dios. El resto ya lo rellena uno, le quita, le pone, lo alarga. Yo que soy ateo, no agnóstico, sino ateo directamente, vamos a dejarnos de tontería, no puedo pensar que el primer verso lo ponga Dios. Pero lo pone tu Dios, que es tu verdad, que es tu inconsciente. Ese te fluye. Ya sobre eso tú tienes que, y ahí es donde empieza realmente la poesía, porque te surge una frase, una palabra, un verso, y en ese verso ya lleva algo de melodía, de ritmo. Uh-huh. Entonces ahora todo el resto del poema es sobre esa pequeña... llenarlo con cosas que concuerden semánticamente, en el significado, en la musicalidad, y así se hace el poema. Pero el poema ya te viene... ese primer verso de Dios, que ciertamente, ya digo, no de Dios, pero sí de Dios. De esa idea de lo sagrado, verdad, de lo sagrado, ultraconsciente, exactamente. Y además entiende, porque yo creo que si no, nadie sería capaz, si cada uno tuviese su planeta individual, no nos interesaría nada la poesía de los demás y cada uno tendría su canción. Sin embargo, hay, digamos, un elemento común en la humanidad, en los seres que han existido. Además, da la sensación que es bastante intemporal,
más allá de lo contextual de cada época, que nos hace conectar con algo que decir, esto no sé por qué, pero me gusta. Yo siempre recuerdo mucho y cuento mucho la anécdota de García Lorca y Rafael Martínez Nadal discutiendo antes de la Guerra Civil, estaban discutiendo en un café y la discusión tiene que ver con, bueno, Federico, tú eras antes un poeta que bueno, que el pueblo te entendía, pero ahora ya te has vuelto hermético. Ahora escribes cosas como El poeta en Nueva York que no entiende nadie. ¿Qué es eso de surrealismo? Y Federico decía que no hacía falta ser alguien versado para entender profundamente la poesía. En esa discusión estaban cuando Federico llama al camarero. Paco, Pepe o lo que sea. Paco, vente para acá. Paco era analfabeto, era camarero y tenía don de gente, no había más. Le lee un poema o le recita de memoria. Sabemos que Federico era buen rasoda, evidentemente. Y cuando termina la Oda al Rey de Harlem o alguno de esos poemas, que está lleno de metáforas extrañas, oscurísimas, no se sabe muy bien de lo que está hablando y ese señor no sabría, cuando termina de ese poema largo, además, encuentra que el camarero que tiene aquí cogía su bandeja, estaba llorando. Rafael Martínez Nadal se queda asombrado y le dice, ¿y qué has entendido? Y dice, ni una sola palabra, pero me ha emocionado profundamente. Claro. No sabemos si fue la música o si fue esa especie de melodía que conectaba con esa cosa universal a la cual nos remitíamos. Hay una cosa aquí, también, corrígeme si me equivoco, que no sé si están los poemas como voluntad o simplemente es algo que ahora leemos desde un contexto histórico determinado. Evidentemente, si tenemos que hacer una relación de cuáles son los problemas que ahora mismo se enfrenta la humanidad, una de ellas es su propia supervivencia y la relación que mantiene con lo original, con la naturaleza, con la tierra misma. Aquí hay como una relación profunda de la tierra como una especie de entidad mitológica o de muchas entidades mitológicas que pisan fuerte. Yo creo que sin tildarlo, porque no tiene esa intención de un poemario ecologista, pero sí, decía, hay algo ahí, como decir, el hombre se enfrenta a la naturaleza entera y solamente ahí es donde encuentra respuesta y tiene que existir como una especie de reconocimiento de potencia. No sé si me equivoco en esa especie de apreciación. Decían los primeros surrealistas que la vida no tenía sentido, que la vida era un absurdo, sin sentido, lo cual es porque es radicalmente falso. La vida tiene sentido, y es lo terrible de cada uno, que tiene sentido, y lo que es peor, tienes que buscárselo tú. Y esa es la historia de cada uno. Pero todo el mundo sabe que la vida tiene sentido. Y lo que lo mueve es su propio sentido, lo que él ha buscado como sentido. La vida nos obliga a buscarle sentido a la vida. Si no tienes sentido, si no le has buscado le has encontrado un sentido a tu vida, aunque a lo mejor ni siquiera te lo hayas planteado de forma muy consciente. Si no es así, ahí sí que estás realmente muerto. Claro. Ahí sí que, no como muerte biológica, que la muerte biológica, igual la muerte, es radicalmente necesaria para la vida. No hay vida sin la muerte, sí, hay un equilibrio, en todo caso el hombre lo que puede hacer es fastidiar no aumentar los muertos. Muertos ha habido, tal guerras ha habido, en fin, esto no estamos en peores tiempos que otros. Siempre parece que a todos nos gusta vivir como al borde de la tragedia, ¿no? Porque nos da sentimiento de importancia como seres, como especie, como... Mira, si repasa uno la historia, hubo muertes terribles, teniendo en cuenta que la humanidad era bastante más reducida. Pues imaginemos lo que supuso la peste en Europa, ¿no? ¿Qué dice? Tal, la vida sigue. La vida no hay Dios quien se la cargue.
O quiero creerme eso, no creo, no. Estamos en tiempos terribles, pero... Y después de esa evidencia, ya, que tú sientes como profunda, ontológica, de la que no te va a sacar nadie, porque supongo que tanto es intelectual como vital, como decir, bueno, eso es a lo que he llegado. Y recordando esto mismo que decías ahora, tragedias han existido siempre, nos encanta hacernos los trágidos y sin embargo la vida sigue en el ciclo, entendiendo por vida, muerte, como ciclo constante. ¿Cómo te enfrentas como persona que ya tiene esa evidencia, esa sabiduría, hasta hace 2, 3 añitos, donde de pronto viene una especie de epidemia, de pandemia, y nosotros decimos estas frases tan altisonantes como esta es nuestra guerra mundial, esta es no sé cuándo, vamos a morir todos? Después uno ve con la distancia y ve la ratio de muertos y todo eso y dice, no sirve para tanto, ¿no? Directamente. Tú que eres médico, además, ¿cómo percibías aquello? Porque, dime si me equivoco, a mí me da la sensación que todo ese proceso nos ha hecho, yo no sé si matar al padre, pero sí descubrir que el padre no está pendiente, en general, y que, no sé, que probablemente no haya nadie demasiado capacitado. Es como ese momento de pubertad donde tú dices, mi padre miente, mi padre... no es fiable, mi padre, ese momento donde empiezas a dudar del padre, donde los cimientos exactamente, se resquebrajan. Pero no hay nada que es como decir, bueno chicos, ya se ha acabado todo, podéis volver al recreo. Pero yo muchas veces digo, tengo la sensación que es como si te hubieran dormido de noche, tú no lo sabes, pero te han violado de noche y tú estás con un mal cuerpo extraño, siguiendo con tu vida como si fuera lo mismo, pero en realidad no es lo mismo. Que todo el mundo tiene como una especie de extraño dolor, de las pequeñas certezas que tuviera, se le han ido y no sabe cómo afrontarlo. No sé cómo lo percibes tú, que seguro que lo has reflexionado de manera más profunda que yo. En primer lugar, me parece que hemos vuelto a lo de siempre. Ajá. Que parecía que aquello era un corte, una... Sí. Saldremos mejores, ¿no? Saldremos mejores, más humanos, más tal. Pasó un año y hemos vuelto a lo de siempre. Hemos invadido Ucrania, los masacramos a los palestinos, en fin, si puedo beber un poco y divertir. A lo de siempre, mi impresión. Y por otro lado, la pandemia, a pesar de lo terrible, lo duro, los costes enormes en vida, en fin, económicos, eso no se puede frivolizar. Sí, sí. Pero, al margen de eso, primera cuestión, nos colocó en nuestro sitio. ¿Ven? ¿Qué creíamos? ¿Que éramos eternos? Que éramos eternos, que la ciencia tal, y llega un virus que ni siquiera es vida, que es una estructura, digamos, una molécula sofisticada, pero no deja de ser una molécula. Y se lleva a nuestra... ¿Pero tú qué te creías? En fin, yo creo que eso ha sido una virtud, insistiendo que no se puede frivolizar, una virtud de la pandemia. Nos ha colocado en nuestro sitio. ¿Cuántas especies vivas existen? Millones. Entre plantas, animales, millones. ¿Pero tú qué te crees? Todas, sin excepción, todas excepción, movidas por la misma voluntad, digamos, una pedantería, ¿no? La voluntad schopenhaueriana de sobrevivir. La voluntad de sobrevivir. Todos. ¿Tú qué te creías? Que porque tienen más talento puede estar, pero es que ahora te llega un bichito y dice, nunca se puede, el poder, ni siquiera el del hombre, puede, digamos, imperar o imponer de forma despótica y unívoca el control sobre todo. Siempre hay algo que se escapa. Y eso es algo que se escapa, te va a estar esperando. Siempre, siempre. En la historia de la humanidad y la historia del hombre, no ya como historia, sino como pura biología, siempre hay algo que después dice que estamos a punto de vencer a las bacterias. Y así ha sido
hasta hace 3 días. Y de pronto descubrimos, jolín, nuevas bacterias y sobre todo que lo que creíamos que teníamos vencido ha sacado músculo. Pero si tú cambias para sobrevivir, ¿pero qué te crees? ¿Que esa vida no va a cambiar para sobrevivir? Pues igual. Esa es la primera enseñanza que tal. Y la segunda, pues mira, porque para mí, y conozco a mucha gente igual, fue una experiencia que no estuvo mal. No sé, yo hablo con mucha gente y dice, sí, bueno, pues no estuvo mal, me centré en leer, en escribir, estábamos en mi casa solo, mi mujer y yo, hacíamos una vida, pues tenía que yo también su gracia, oye, y llegaba a las 5 de la tarde, era la hora en que salíamos a aplaudir, a las 8, y dice, pues mira, pues esto tiene su lógica interna. Sí. Y, hombre, claro, sí, ya digo que por supuesto no se puede frivolizar, pero viendo también los aspectos positivos, dices, bueno. Sí, que no pasa nada porque te corten un poquito. Nada. Es más, se puede encontrar la vida allí. También dice, bueno, Pásale, la vida sigue. Yo estoy encantado además porque participen, que esto no parezca que son dos señores ahí. Anda, Lola. Pues esto nos ha implicado a todos directamente. Me gustaría escuchar algún poema más, ¿vale? Y me gustaría escucharlo en tu voz, saber cómo suena. Fatal. Bueno. Yo no tengo experiencia, en fin, no me tire los libros que están. Yo no tengo ninguna experiencia de lectura. La ventaja de que tú lo has escrito y sabes lo que... Sí, pero bueno, lo que se implica de darle la emoción poética, de transmitirla, pues probablemente... Bueno, ¿qué quiero decir? Que sean benévolos. Es la segunda vez en mi vida, la primera vez en mi vida que leí, y además voy a empezar por el mismo poema que leí allí. Cuando me dieron el premio dijeron, bueno, niño, lee una. Y entonces leí un poema. ¿Te dijeron niños? No. ¿Qué edad iban a tener los de la Ateneo? Ojalá, no, que va. No. Pero que leí un poema, y es la primera vez en mi vida que yo leía un poema en público, y entonces voy a empezar por el mismo poema que digo, bueno, como ya hice la... no me lo sé, no soy capaz yo de aprenderme de memoria un poema, y menos un poema que yo haya escrito. Pienso que ya está escrito y para qué meterlo en mi memoria, no tengo ningún interés en aprendérmelo. O sea, que lo tengo que leer porque no me lo sé. Y claro, darle el tono que ya le da, pues mira, pues como que no. Pero bueno, lo intento. Escucha el estruendo de las olas, los latidos indómitos del corazón ciegamente empecinado, los ronquidos salvajes de la tierra, y avívalos o apágalos si puedes, con el gusto, la quietud viva de un buen vino, hecho de años, hecho de tierra y de cuidados, zainado de sol, de cepas y de vergüenza. Escucha el estruendo de las olas. Estás solo y sabes que para este mal no hay remedio ni consuelo. Apura la copa de vino, llegó tu hora. A tu lado, un guijarro rechina zarandeado por el mar. Escucha la hora exacta que inevitable resuena en el corazón de la tierra. Pum, 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 pum. Son solo 4 cortos tragos y ya se acabó el vino. Está ese elemento de como decíamos, esa cosa telúrica, donde todo va referido al eterno ciclo de vida y muerte que estábamos hablando. Me gustaría, ya que estamos en eso, Leo, ¿lees el siguiente poema? ¿Tú le cambiaste el micro? Vale. Es que los dos son malillos, pero es que el anterior era... Sí. Sí, el pequeñito.
No, se refiere al Referimos poema, al estamos poema. hablando del poema. ¿Se oye? Sí, ¿no? Me gusta la risa con la que asienten tus ojos, el arco iris de luz que entonces te transforma, el suave ondular de tus pestañas. Me gusta el decir de tu mirada cuando hablamos. Y en silencio, sin voz ni caligrafía, me muestras el misterio que unge al mundo. La verdad que solo tú conoces. La verdad y la ternura que brota en tu mirada. Eso es como tú decías antes, toda la poesía es poesía de amor y la que no lo es también de amor. Entonces, no, nos queda un poco a esta civilización una cuenta pendiente, que es entender, como sí sucede en otros pueblos, en otras culturas, una relación mucho más afable con la muerte. Que da la sensación Pero, que nos han pasado ya tantos siglos de cuidado a la muerte, que es el momento donde te juzgan y vas todo al Claro. infierno y toda esa historia, que decís, pues entonces no me voy a morir. Sí. Y sin embargo otros, que sin meterse en todo aquello, asumen perfectamente que como un ciclo un vida ciclo más muerte, natural, un sí, ciclo más sí. natural. Sí, sí. Tal vez sea nuestra, pues eso, la tradición judeocristiana, donde la muerte aparece, pero es curioso, aparece la muerte como liberación, Claro. con lo cual, en fin, convierte automáticamente la vida en un Valle de lágrimas. en un valle de lágrimas, Claro. lo cual ya empezamos mal, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues, no puede haber una relación fluida, natural y de algún sujeto, un hombre o una mujer, que mira cara a cara y sin miedo a los ojos de la muerte. No puede haber, porque es pasar del valle de lágrimas a la cizaña, a la guadaña, que viene a cortarte, ¿no? Que viene de forma violenta a sacarte de la, curiosamente, insisto, del valle de lágrimas, cuando debería ser entonces al revés, ¿no? La tradición judeocristiana es una tradición muy tramposa, muy tramposa. En ese sentido, la relación con los dioses y con la muerte me parece mucho más interesante, por ejemplo, la griega, ¿no? La Claro, clásica, claro. mucho más, ¿no? Pero bueno, es la que tenemos y es que es la que hemos mamado y ya está. Y desde luego, esta relación con la muerte, incluso en los últimos años, se ha empeorado terriblemente. La muerte se oculta, al muerto se le separa, se le saca de su casa, nadie se muere ya en su propia casa, se muere en un espacio neutro, que es un hospital, se le lleva. Yo cuando era chico era normalísimo, no, era lo cotidiano, si alguien se moría, o estar alguien, digamos, agonizante, íbamos los niños a verlo, y todo el mundo allí alrededor de la cama, incluidos los niños, viendo al muerto, dando sus últimos estentores, pero era algo normal, en fin, curioso, distinto, pero que formaba parte de lo cotidiano, ¿no? Por supuesto, todo el mundo se moría en su casa. Qué vergüenza alguien que no tuviera una casa para morirse. Claro. ¿A dónde vamos a llegar, no? En su casa, rodeado de sus vecinos, de sus amigos, de sus enemigos, porque todo el mundo, Claro. ante la Hoy en muerte, día todo el mundo te conocía. claro, corta la enemistad, porque se la respeta la muerte, ¿no? Etcétera, como algo natural. Hoy día, ya digo, nos morimos en un espacio neutro. Nos llevan a lo que se puede considerar un sin lugar, como los aeropuertos y tal, pues estos son los mortuorios y las cosas, están en un sitio. Si tú quieres poner al lado del tanatorio de Málaga un Corte Inglés, lo puedes poner sin ningún problema, porque hay un continuum, un continuum ideológico y un continuum de sentido, y todo oculto. No hay... ¿Qué niño ve hoy día la muerte cara a cara? Digo, en el mundo civilizado, ¿no? En el mundo civilizado. En el mundo occidental, ¿eh? Eso es. Porque un niño palestino, desde luego, que verá la muerte.
Pero quiero decir, en Occidente es verdad que la muerte ha pasado a ser algo que se oculta, como que no existe, y ya está. Y se impide la vivencia, incluso nutritiva, De la vida. para la vida de la vivencia Claro. de la muerte, que alguien se muere, pues claro, ¿qué te crees? Espera, ahora eso lo tienes que decir porque es que si no... A mí me parece muy bien la forma en que se hace ahora, el ritual ahora de la muerte, ¿no? Y ese que tú describes, pues la verdad es que no me apetece nada apetecible. ¿Tú realmente, si pudieras, lo harías a la antigua? En tu casa, con el velorio allí, los vecinos, el muerto delante. Si pudieras, ¿lo harías realmente? Si pudiera, no lo haría. Me parece un encordio. Entonces, Como poco un encordio. Pues sí, yo soy un hombre de mi tiempo con mis contradicciones. ¿Entiendes? Pues claro, me he fijado en las virtudes del otro modo de ver, lo cual no quiere decir que si no tuviera también sus virtudes, no hubiera prosperado. Eso, nadie impone ritos, ni mitos, ni costumbres que de algún modo la gente no esté dispuesta, porque le encuentra también su ventaja, desde luego. Si yo, el día que me muera, pues por supuesto me llevarán a ese sin lugar, a ese tal, y si me dijeran antes, pues claro que quiero, sí, me imagino después una casa cuando le retira al muerto, el olor, la gente allí, no, que va, llevémoslo, sí, qué duda cabe, pero sí, es simplemente señalando, no preferencias, sino estados y situaciones de las cuales unas tienen sus ventajas, otra, en fin, y la otra tenía la ventaja, mucho inconveniente, entre otros, bueno, además es que no había otro modo, en los pueblos no había otro modo más que morirse que de ese modo de morirse, ¿no? Pero la ventaja de que la muerte formaba parte más consustancial con la vida, ya está. Una ventaja tiene, insisto, mucho inconveniente. El primero es que te mueres. Esa siempre la tiene. Pásale a... Y decid vuestro nombre antes, si no os importa. ¿Eres tú? Ah, sí, tú lo habías dicho antes. No, pero bueno que sí. Venga, hazlo tú primero, sí. Bueno, Dime. yo te voy a recitar un... ¿Es tu nombre? Mi nombre es Rafael Sicilia. Venga. Y para que me cuentes un poco de... Se llama Al este del Edén. Me hablaste de la tierra prometida y yo sabía que era un reclamo falso de tus besos. Al este del Edén. Me guardaba el desierto, la guadaña, la soledad insoportable de trajinar en una cama vacía. ¿Cómo te fue? Pues me ha encantado que lo haya recitado Rafa. Contextualiza a la gente que está viéndolo por YouTube. ¿Quién es? Y además, Rafael ¿quién es Sicilia Rafa? no, es amigo. ¿Qué Un es? amigo, ¿Un amigo? un amigo que además tiene... Y que recita bien, por lo muchas que- gracias. Sí, Claro. y lo he escuchado alguna vez, otra vez recitar y tal, y mejor que hoy incluso. Tal vez la emoción y eso le ha roto un poco la voz. Pero sí, tiene un punto dramático y artístico que hay que reconocer, sin duda. Y la contextualización del poema Al este del Edén es, como sabéis, donde es expulsado el hombre del paraíso. Lo manda Yahvé, lo echa al este del Edén, al este del paraíso, allí, como si eso fuera una promesa, la tierra prometida. Fue un fiasco. Bueno, un fiasco, lo que tenemos. Estaba... Pásale el micro ahí detrás. Gracias, yo me llamo Ignacio Díaz Leiva. Rosa Montero tiene un libro que se titula El peligro de estar cuerdo. Y en ese libro hay un capítulo que se titula Yonkis de la intensidad, sin entrar en la valoración técnica, porque ella hace un propio examen sobre su trayectoria de salud y la pone en relación con los artistas, con los creadores, y viene a decir que en realidad pues todos los que se dedican a escribir, creo que los grados son, primero están los escritores, después los músicos y por último los pintores y los escultores. Los más yonkis son los escritores.
¿Hay alguna, digamos, justificación técnica, por decirlo así, para eso? Para ese nomenclato, para esa clasificación, bueno, habría que preguntárselo a ella, ¿no? Pero que a mí se me ocurra. A ti como profesional, claro. Hombre, lo más pegado, sin duda, a la piel me refiero en el sentido de a nuestra Constitución como sujetos, es desde luego la escritura, lectura, porque todos, sin excepción, estamos hechos de letras. Cuando somos un trozo de carne, casi un trozo de carne, pegado a la teta materna nutriente, ahí se forma, se produce una especie de milagro, en que no se da en otras especies, ¿no? Primero que dura mucho tiempo ese tal, pero en ese espacio surge un milagro que es el efecto de la metáfora, y es el siguiente. Primero la madre le pregunta, sin que el niño, por supuesto, entienda nada, porque no tiene todavía acceso al lenguaje, le pregunta si el niño llora o tal, ¿qué le pasa? ¿Tiene hambre? ¿Tiene caquita? Tal. Ya le está poniendo palabras, ya le está poniendo, si yo no conozco esas palabras, ya me está llenando la cabeza de metáforas, de sonido. Eso es una maravilla. Y eso no es lo que nos va constituyendo, porque después resulta que esas metáforas tienen cierta lógica relacional con cosas. No se confunden con esas cosas, pero tienen, si toma tetita, pues es verdad que se conforma con algo que te mete y que te nutre, que te calma, que te da tibieza, en fin. Pero además, la especie humana es la única especie que tiene también la característica de, primero, que cuando está mamando, está dando de mamá, la única especie que lo hace cara a cara. La madre mira al niño, el niño mira a la madre. La madre y el niño, en ese espacio íntimo, primero, digamos, ponen en contacto su mente. Segundo, se articulan, se sincronizan esas dos mentes, y cuando las dos mentes están sincronizadas y son como una mente, hace la madre, señala con este dedo, otra maravilla de la especie humana, y dice, papá, tata, en fin, lo que sea, y te vuelve a remitir a todo el mundo de las metáforas. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos estamos constituidos como metáfora. En parte a ese dedo que señala, ¿no?, de una maravilla nosotros como especie. Por lo tanto, lo más primigenio, por así decirlo, es la escritura, porque es lo que nos constituye. Es más, tampoco nos hemos preguntado, por ejemplo, ¿por qué todo el mundo, lo diga o no lo diga, lo reconozca o no lo reconozca, escribe poema alguna vez en su vida? Todos hemos escrito. Sí, dice ella que no. Cuando estuviste enamorada, seguro que tal. Bueno, y si no lo has hecho, has cantado. Bueno, lo hace fatal, estoy de acuerdo, Rafa. Alfonsina, pues no te salió fatal. Era un poema. Pero es un poema. Lo que quiero decir es que todos estamos y hacemos continuo, aunque no lo reconozcamos, dice, no, yo no escribo, o a mí no me interesa la poesía mucho. Pues por supuesto que hay mucha gente que no le interesa mucho. A mí tampoco me interesa demasiado la poesía, ¿eh? Yo soy más de prosa, te lo tengo que reconocer. Pero que estamos constituidos con eso, y de eso que querramos saber un poquito más sobre eso, o menos, o que incluso nos parezca infantil o frívolo, lo que tú quieras, ¿eh? ¿Qué es la primera cosa que culturalmente sabemos que hace el género humano antes de que surgiera la historia? Dos cosas, como colectivo, dos cosas. La primera es que de noche, alrededor de la hoguera, se levantan y cuentan historias. Esa es la primera. La segunda, que yo creo que es incluso antes,
danzan, hacen un ritmo. Por supuesto. Y con el ritmo se acoplan. No hay nada que nos acople más uno a otro que el ritmo, que la música. Y con eso forman el grupo y se hacen fuertes. Con la música y con la palabra nos hemos hecho. Por eso nos puede chocar y nos parece son ridículos. Cualquier ejército que primero va a la banda de tambores y trompeta y van cantando soy el novio del amor. Y dice uno, patético, ridículo. No. Un ejército para ser ejército, o un grupo para ser grupo, hasta los ultras que van de esto, van con una canción, para sincronizarse, para hacerse grupo, para ser fuertes, con la palabra y con la música. De hecho, a lo que tú estabas diciendo, y no contradiciendo, sino creyendo que esa categoría está un poco desvirtuada, no olvidemos que en el principio era el verbo. Yo siempre he entendido, o había entendido hasta cierto momento, que verbo significaba logos, ¿vale? Y creo que verbo no significa logo. Verbo significa vibración. Es decir, el momento donde uno, al cantar, al decir lo que sea, tenga o no tenga previamente significado, eso adquiere significado y se convierte, entendámoslo, en sagrado. En esa esencia de lo sagrado, antes de que vengan los religiosos a repartir las cartas y a colocarse en lo alto del palacio donde a ellos les convienen, que es una cosa completamente Incluso diferente. eso se puede matizar y decir, pienso, Sí. en el principio era la carne, y la carne se hizo verbo. Y el verbo se hizo carne posteriormente. Acuérdate No, que no, en no, somos el principio, carne. o sea, tú le das la vuelta al Eso, es al falso, síntoma. es falso. Tú crees El síntoma, que la carne es previa. Claro. El trozo de carne que la mujer se pone aquí, primero es la carne y la carne se hace Pero ha verbo. habido antes vibración, antes de que tenga significado. Siempre hubo primero la carne. Carne. Bueno, esto es una discusión Bueno, sí. metafísica y ya vamos a entrar ahí en las experiencias. ¿Quién bebió del grial o no? Vamos a volver a la poesía un poquito. ¿Y qué te parece leer otro poema, Bueno, Fabio? como es, o sea, este no lo he leído nunca. Si el primero, perdona, esto nunca ya he leído yo en público. Lo tengo aquí señalado. Bueno, se llama Hay horas en que la tierra ignora. Hay horas en que la tierra ignora el nombre y apellido de la gente. Ignora la calle en que naciste, la rutina de decir te quiero, la huella de tus pasos y de mis pasos, todas las huellas. El murmullo escondido de las palabras dichas y los silencios. Sobre todo, ignora los silencios que braman como volcanes, la lava incandescente de los cuerpos embravecidos. Hay horas en que paseas por la que se dice tu calle o por tu vida, como un vagabundo errante que nada sabe de ti, que todo lo desecha. En una de esas horas naciste, y en esa hora exacta, fruto sombrío de la tierra sabia y materna, brotó también el instante de tu muerte. Ahí es. QED, como estábamos demostrando. Lee el último porque nos estamos acercando. Claro, charlar con Fabio engolfante, a quien le gusta también mucho charlar, y nos acercamos a la hora del cierre, así que vamos a terminar con poesía. Hay días que huelen a muerto y meses y trozos de vida pasada que son cementerios. Hay días grises, átonos, días silenciosos en los que la lluvia cae perezosamente, como si no lloviera. Y la lluvia solo fuera lágrimas que brotan de la tierra sombría, de la tierra cansada y quieta. Días ajenos al tiempo, sin lugar, sin espacio, días silenciosos, días sin ti.
días que son vértigo de vacío, días solitarios en los que ni conmigo estoy, días que vagan en la nada en la que se deshacen los días, días poblados por la niebla del sueño, días en los que todo se deshabita y ni siquiera tu presencia se aguarda, como si tú tampoco hubieras existido, como si yo no hubiera anidado nunca en el atrio dilecto de tu boca. Gracias, Leo. Como decía, nos estamos acercando peligrosamente al fin y ya sabemos que hay eterno retorno, pero antes yo le quería preguntar, no a Fabio, porque el resto yo creo que lo podemos continuar un poquito en los bares, ¿no? Que le quería preguntar a Paco, que ha sido su editor y lo sigue siendo. Déjale el micro a Paco, no, ya se lo han dejado. ¿Qué es lo que te llamó la atención de... ¿Por qué decidiste editarlo? Es una pregunta absolutamente lógica, ¿no? Claro. Porque un editor decide publicar un libro de un autor que le llega, ¿no? Bueno, yo a Fabio lo conocía antes de este libro, por supuesto, le publiqué una novela anterior, la de Mester de Monos, que recomiendo, desde luego. Y lo que desconocía absolutamente era su faceta de poeta, ¿no? Él me mandó esta obra, me dijo que le habían dado el premio Universidad y Ateneo de Málaga y bueno, ya eso lógicamente ayuda a decidir, por supuesto, ¿no? Que alguien, un jurado, el tipo que sea, pues ha hecho una criba y ha decidido que esa obra vale. Yo, en cualquier caso, yo la propuesta la suelo valorar, ¿no? No me suelo dejar llevar por criterios que no sean los propios. Y en el caso de Fabio, yo lo que vi fue un poeta de una intensidad fuera de lo común, ¿no? Aparte, lo habéis dicho vosotros ya, es un poemario desgarrado, un poemario duro. Desde el título ya se ve lo que hace, pero el título también tiene un componente de esperanza que es muy importante, ¿no? Y la verdad que me sorprendió muy gratamente los poemas de Fabio y bueno, pues hasta ahora, ¿no? Decidí acogerlo y estoy contento, la verdad, de tener esta obrita, o sea, esta obrita por extensión, pero obrón, largo, con aliento poético, de verdad, sorprendente para mí. Y estoy muy satisfecho. Eso fue eso fue mi lectura y mi impresión de que había una calidad literaria que no era cositas así de efluvios emocionales y cosas de este tipo, ¿no? Ahí hay una carga poética para mí importante y fue lo que me decidió, por supuesto, ¿vale? Así que enhorabuena, Fabio. A ti. Te lo digo en privado, te lo digo ahora en público. Enhorabuena porque... Gracias, Paco. Me gustaría también, si hay alguien, porque aquí conocéis mucho a Fabio, que menos lo conoce soy yo, que acabo de conocerlo, y que ya tengo más ganas. Pero si hay alguien que quiera decir algo de Fabio que nos ilustre, os recuerdo además que esto después lo ve la gente, te van conociendo más. Y hay alguien que quiera decir, mira, Fabio es así. Mira, ahí está Luis. Vamos a desmontar a Fabio, ¿no? Esto es Deconstructing Harry, desmontando a Fabio. Sí, no, yo agradecerte, Héctor, lo bien que has llevado toda esta sesión, sobre todo tirándole de la lengua a Fabio para que no haya repasado tantos temas que conozco yo desde hace mucho tiempo con la profundidad y el cuestionamiento que él siempre se hace. De manera que ha sido un placer el oírlo gracias a la conducción de esta entrevista por tu parte. En ese sentido, enhorabuena.
Y con respecto al libro de Fabio, yo estoy maravillado. Como dice su editor, es de una preciosidad, de un lirismo, de una sensibilidad absolutamente extraordinaria. Y a pesar de que nos conocemos desde hace mucho tiempo, yo no sabía directamente de esa capacidad poética, aunque debería, torpe de mí, debería haberla averiguado con tantas conversaciones como hemos tenido durante tantos años. Así que, Fabio, enhorabuena, y que pronto nos escriba otro poemario que nos haga disfrutar unos ratitos de esa belleza lírica de tu poesía. Gracias, Luis. Gracias a ti, Luis. Luis es una persona muy generosa. Y muy querida por ti también. Sí, pero muy Está generosa, claro. y entonces pues en fin. Pero te está diciendo, no sabíamos que escribías también. Esto es como el chiste, ¿no? Hay que ver que nunca me compras oro. Yo que sabía que tú vendías joyas. Y directamente. Bueno, pues me parece a mí que... ¿Te parece? Ay, tú también. Venga. Acércate, te tienes que acercar eso a la boca bastante. Vale. Y dime tu nombre. Soy Solange. Buenas tardes. Solange. Sí, Encantado. quería saber, encantada, quería saber, por favor, cómo le ayuda, enhorabuena por el libro, cómo le ayuda desde la catarsis, cuando escribe un poema, cuando escribe prosa. Y porque me pregunto cómo ha sido la simbiosis de la psiquiatría, el psicoanálisis, la poesía, si ha separado o para usted es todo, uno, o sea, un camino propio y que no se puede separar de la salud mental o de... Pues, ¿te respondo ya? O? Sí, por favor. Ajá, Sí. gracias. Pues yo creo que ciertamente para mí todo eso es un continuo. No lo he vivenciado nunca como ningún tipo de ruptura, ni de la psiquiatría al psicoanálisis, ni del pensamiento. Espera. Lo puedo coger con las manos. Sí, cógelo Sí, con las digo manos, porque sí. se ve que se resiste. Ni entre el pensamiento más, por así decirlo, científico, con el pensamiento mítico, o con el modo de pensar poético o de escribir. Me parece un continuum que cada uno tiene, si quieres, por supuesto, su propia peculiaridad, y por lo tanto ahí lo tienes que expresar fundamentalmente en el espacio más propicio, pero el sujeto es dividido, pero uno. Muy bien. Sí, pensaba que me diría eso. Y si le parece que el trozo de carne que comentaba antes, pienso que viene bañado por el lenguaje simbólico. Le hablo también desde el psicoanálisis. Sí, Entonces... sí, totalmente. De hecho, qué duda cabe que cuando el trozo de carne, por seguir usando esa metáfora, que es muy de carnicero, cuando el trozo de carne llega, antes incluso de que las primeras semillitas hicieran el trozo de carne, ya la palabra te estaba esperando. O sea, el lenguaje antecede a cualquier trozo de carne, ¿no? Y es ella la que te acoge. Te acogen también sentimientos y emociones, pero las palabras te acogen, las palabras te bañan. Sí. Las palabras tienen su propia música, e incluso la palabra más árida tiene su propio juego de sentimientos y emociones. La palabra es la primera historia que te está aguardando, incluso no ya antes de nacer. Desde luego, después de nacer, por supuesto, te acompaña, te arrulla, te ordena el mundo, pero incluso en el seno materno, un mundo de palabras que te llegan, de ecos, y de cualquier modo, antes de ser concebido, ya estaba el mundo de las palabras esperándote, aguardándote, ¿no? Sí, es primordial el lenguaje,
Y afortunadamente es una facultad que todos tenemos, y además cuando eso se traduce en lengua es una facultad que nadie se la puede apropiar. Es de todos, todos la usamos, todos jugamos con ella, nos nutrimos con ella, vivimos con ella, intercambiamos con ella, nos odiamos con ella, hacemos la vida es lenguaje. Muy bien, muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias a ti. Gracias, Solán. Me quedaba un poema. ¿Eh? Un poema me quedaba. ¿Quieres leer un poema final? Sí, Sí, venga. como me habéis dicho tres. Pues bueno, te puedes decir si quieres, pero venga, leamos un poema. Y no es necesario ni siquiera que te levantes, si quédate sentado. De aquí mismo, vale. Bueno, este último poema se llama Habrá otros ojos para este mar. El mar me refiero al mar, a nuestro mar, por supuesto. Habrá otros ojos para este mar añil que me rodea, para la tibieza de las aguas en las que me zambullo. Habrá otros ojos cuando me vaya para siempre, los párpados yertos, por la senda oscura y sin retorno de los muertos. Habrá otros cuerpos que aniden la urdimbre textura del aire que yo anido, y otros oídos escucharán el susurro acompasado de estas olas, y se acurrucarán en su seno y bailarán con ellas. Otras bocas paladearán el salitre de su parvo aliento milenario, y no faltarán pituitas que barrunten en él el secreto de la vida, ni brazos recios que lo abracen y que sean capaces de cruzarlo. Este mar, tan azul, tan negro y tan rojo, de lingotes refulgentes de oro y grana, de gasas y de arco iris, este mar vecino y lejano, me rebosará a mí cuando llegue la hora, nos rebosará a todos, con las plumas anacaradas de sus olas, saltará los calendarios y recogerá en su seno el polvo y la arena que hemos sido. Este mar nuestro en el que nací y que indolente aguarda mi retorno, en el ocaso del sol sus entrañas braman y rugen mi nombre entre las sombras. Mi hora ha llegado. Este mar nuestro, oculto en la penumbra, me está llamando. Como todos los poetas que de verdad son y conectan con esa especie de nube de conciencia donde está todo, como en la nube de Internet, que hay cosas y nadie sabe dónde está y no tiene corporidad, pues conectan con una especie de, digamos, de cosa eterna, de cosas sagradas. Me estaba acordando del mar de García Lorca, que recordó de pronto el nombre de todos sus ahogados, como grandísima metáfora de esa especie de eterno retorno que nos llega. No quiero, no puedo tampoco alargar más esto, porque ya nos ha dado el día. Como digo, continuaremos en los bares. Quiero daros como las gitanas daban antes, para la buena aventura, el ramito de romero, cómpramelo payo. No. Es la que da cosica. Y lo digo por el editor, por el autor y por nosotros mismos. Yo lo que le voy a pedir de todas maneras es que le den un enormísimo aplauso a Leonor y por supuesto a José Fabio Rivas. Muchísimas gracias. Gracias.